La magistrada Olga Dinal Llavería, la honorable magistrada, porque hay magistrados que uno puede decir honorable, ella es una de esas personas. La titular, la fiscal de Santo Domingo, Dios me le bendice mucho. Amén, De verdad, para igualmente a mí usted. es un placer tenerla a usted aquí. Amén, muchísimas gracias. Para mí es un honor de verdad compartir este espacio con usted. Magistrada, un fiscal abatido a tiro en sus funciones, en el pleno ejercicio de sus funciones, dignamente, sin chaleco a prueba de bala, con un seguro básico, sin seguro de vida, sin gastos de representación, sin apartamentos, sin casa, sin un vehículo digno, decente, con un sueldo por debajo del sueldo de los jueces, en una aberración de la propia ley. ¿Cómo usted cataloga todo esto? Bueno, ya la evaluación de por sí ustedes la han hecho. Yo me pudiera limitar ahora mismo a hablar de lo que es la condición de ser humano de lo que fue Omar, que siempre ha resaltado su responsabilidad, su valentía, su compromiso con el trabajo, la pasión con la que la desarrollaba y al mismo tiempo la solidaridad con el equipo. Era de los fiscales que cuando llegaba personal nuevo lo hacía suyo y se encargaba de enseñarlo, de adiestrarlo para que cada día las cosas se hicieran un poquito mejor. Pero evidentemente que hay grandes oportunidades de mejora dentro de nuestra institución con la finalidad de darle una mejor calidad de vida a los miembros del Ministerio Público que desarrollan cada día tan dignamente una función tan peligrosa y tan arriesgada como esta. Usted dice que se están dando pasos, uno como que no persigue, porque eso no depende ni siquiera del propio Procurador General de la República. Es así. Hay que decir las cosas como son. Depende de la intención del jefe del Estado, por supuesto. Le corresponde en este caso al Procurador General de la República puede hacer las diligencias necesarias para que estas cosas cambien. Independientemente de las cosas que internamente se pueden hacer, pero hay una realidad que tiene que ver con esta aberración de los sueldos de los magistrados. Director de investigación, jefe de la querella, sin embargo gana menos que un juez. Sí. Y es el que tiene que llevarle al juez la cadena de pruebas, la custodia de las pruebas pertinente, en orden, para que éste pueda impartir justicia. Sin embargo, no se está impartiendo justicia con el fiscal. Así mismo, es un trabajo que demanda, y eso lo conversamos cuando hacemos reuniones de equipo, que muchas veces es un trabajo que demanda más de lo que les retribuye a uno, pero precisamente es ese compromiso, esa vocación, ese compromiso patriótico que uno tiene con la esperanza de uno aportar un granito de arena por tener una sociedad mejor, es lo que termina retribuyendo a uno cuando uno puede colaborar y puede ayudar a solucionar un conflicto. Es cierto que nuestro salario debe de revisarse, no se revisa desde el año 2005, es cierto que nuestras condiciones deben de revisarse y sé que está la intención por parte del Procurador General de la República y está haciendo las diligencias para que todas estas condiciones mejoren. Ahora bien, para formar parte del equipo del Ministerio Público en cualquiera de sus jurisdicciones, uno tiene que tener como un ingrediente adicional, esa pasión que mueve a uno a tener y a luchar por una sociedad mejor, por un país mejor, nos pone inclusive a veces a poner de lado todas esas condiciones que deben de ser mejoradas y que estamos completamente conscientes de ellos, solamente por tener la oportunidad de colaborar con tener un mejor país y albergando evidentemente la esperanza de que esas condiciones van a ser revisadas y mejoradas en un futuro no muy lejano. Cuando uno habla de Palacio de Justicia, yo que he ido, por ejemplo, a otros países y he visto la diferencia. Bueno, tenemos un tribunal constitucional donde el comedor es un tráiler, un camión de estos que lo ponen. Ustedes tienen también uno de estos camiones. Un furgón, donde funciona atención permanente. La atención permanente. Sí. Un espacio donde jueces y fiscales, que lo que parece es una habitación, menos de una habitación. Sí. Porque yo he estado ahí. Es pequeñito, es pequeñito. Apenas
cabe el juez y dos abogados, y si son muchos imputados hay que cogerlo por parte, porque no caben. Y si no se habilita uno de los juzgados de la instrucción ordinario o la sala donde funciona la corte. ¿Cómo se justifica que una provincia que genera el cúmulo de casos, que tiene la cantidad de habitantes como si fuera una de las principales ciudades del país, todavía no se tenga un palacio de justicia, más que digno, un palacio de justicia? Porque ese edificio, eso es lo que menos se parece a cualquier cosa que se llame Tribunal de la República. Es cierto. Yo entiendo que fue que quizás no se tuvo plena conciencia desde el principio cuando se hizo quizás la división, y eso es una apreciación muy particular, Sí. de lo que se iba a generar dentro de esa provincia, de esa nueva provincia. Todavía hay personas que se sorprenden cuando yo digo que Santo Domingo alberga el 25% de la población nacional. A nivel de territorio no es la más extensa. Tiene 1.330 kilómetros cuadrados aproximadamente de territorio, pero alberga el 25% de la población nacional. Estamos hablando de 2 millones, casi 400.000 personas. Entonces, quizá... Imagínense que el distrito tiene 1 millón de personas. Sí, según el último censo tiene Sí. 965.000 y tiene evidentemente distribuidos en 92 kilómetros cuadrados, que también hay una masa poblacional en una estrecha distribución de terreno. Pero yo lo que entiendo es que quizás no se pensó que iba a haber una avalancha tan grande de casos y procesos, y la forma en cómo se fue desarrollando la misma provincia y la misma cultura que tiene, la misma sociedad que se desarrolló dentro de la misma. Las personas no estaban esperando que esto fuera un boom tan grande, por decirlo de alguna forma. Y tampoco se acordaron quizás de que dentro de esa provincia de Santo Domingo iban a quedar los principales puertos y aeropuertos, que entonces esto implica Claro. que le iba a corresponder hacerle frente a los casos mayores de narcotráfico, de Así crimen es. organizado, de trata y tráfico de personas. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Eso, para mí, o sea, eso es una apreciación muy particular. ¿Por qué? Porque yo no creo que si se hubiese tenido la conciencia en principio de qué hubiese podido pasar o se hubiese hecho una proyección de conformidad a otras realidades o lo que constituía, por ejemplo, anteriormente la provincia, abarcando todo el territorio completo, no se hubiese pensado en un palacio de justicia. Ahora sí le puedo decir que se han hecho esfuerzos. De hecho, se han tratado de identificar terrenos para poder hacer la construcción del Palacio de Justicia, como usted muy bien dijo, que necesita Santo Domingo, porque no es cualquier Palacio de Justicia. Sí. Yo digo que es como una especie de ciudad que necesita Santo Domingo para poder hacer frente a la cantidad de demanda que tiene. O sea, es la provincia que genera más casos, es la provincia que genera más sentencias, es la provincia en donde se captura más droga. En comparación con el resto del Así país. es. Entonces, ¿qué sucede? Que al darnos ya cuenta de esta realidad, evidentemente que se han hecho esfuerzos, ha sucedido que los terrenos que se han visto han tenido ciertos inconvenientes, entonces lamentablemente se ha postergado un poco. Hace poco tuvimos una reunión en la que conversábamos sobre eso, y el tener un Palacio de Justicia es un proyecto que se tiene que pensar a largo plazo, mínimo 3 años. Entonces, mientras tanto, ¿qué es lo que debemos de hacer? Ir acondicionando las áreas que tenemos para poder ir ofreciendo espacios más dignos para que las personas vayan a buscar los servicios que necesitan, las orientaciones, las ayudas, y que nosotros también tengamos espacios más dignos para que las personas sientan la solemnidad del servicio que nosotros le estamos ofreciendo. Magistrada, dentro de esos casos, usted habla del 25% de los casos a nivel nacional. De la población. De la población. Sí. Dentro de esos casos, ¿cuáles son los casos que la provincia más conoce? Los que más se dan y los que tienen más incidencia: homicidios, los atracos agravados, los robos agravados, el narcotráfico, el crimen organizado, la violencia en contra de la mujer, la violencia intrafamiliar. Claro, el narcotráfico, que usted lo acaba de decir, ustedes tienen ahí el Aeropuerto Internacional de las Américas, doctor Jesús Francisco Peña Gómez, tienen el puerto multinodal Caucedo, Sí. que por ahí sale y entra las drogas, casi la mayoría de las drogas del país, que Exactamente. entra por puerto. Sí. Pero a nivel de microtráfico también, nosotros fácilmente en un día pudiéramos generar 70 personas presas por microtráfico. O sea, el volumen de proceso que nosotros manejamos diariamente es extraordinario, es extraordinario. Y frente a esta situación,
robo agravado. Que hay que entender que estamos hablando de una ciudad que tiene muchos cordones de miseria. Sí. Y donde hay cordones de miseria hay delincuencia a todos los niveles, sobre todo el asunto de los feminicidios, que le vamos a dedicar un tiempo un poquito más dentro de un ratito a la parte de los feminicidios, porque eso es algo que lesiona realmente la fibra más íntima de cualquier ser humano, porque es un drama que no solamente atañe a la víctima o al victimario, sino a la familia de ambos que se convierten en victimarios. No, claro que sí, la misma sociedad. La misma sociedad. ¿Qué nosotros, por ejemplo, estamos haciendo? Santo Domingo cuenta, la Procuraduría Fiscal de Santo Domingo no cuenta con un número idóneo de miembros del Ministerio Público para poder necesariamente hacer frente a la cantidad de demandas que nosotros tenemos. Entonces, ¿cuál es la estrategia que se está utilizando? Primero, ya se está haciendo una reingeniería a nivel de personal a través de la Procuraduría General de la República, donde se está buscando la manera de enviar más personal a Santo Domingo para poder dotarnos a nosotros del equipo y el número que necesitamos para hacer frente a esta realidad. Pero ¿cuál fue el plan que se ideó desde el principio? El tratar de establecer un mecanismo que descentralizara los servicios de la sede principal que se encuentra entonces en Santo Domingo Este, y, por ejemplo, de departamentos investigativos como robo que se encuentran en el Distrito Nacional. O sea, una persona que sufre un robo en Santo Domingo tiene que trasladarse al Distrito Nacional para poder conversar con los fiscales de Santo Domingo. Entonces, estamos tratando de establecer y de instalar un mecanismo que de manera descentralizada focalicemos lo que se llamarían mini fiscalías, en donde se van a albergar equipos multidisciplinarios, en donde haya miembros del Ministerio Público que le puedan hacer frente a este tipo de realidades, no solamente a nivel de violencia de género, feminicidio, homicidio, sino también robo. ¿Por qué? Porque una persona que sea víctima de cualquier tipo penal, por ejemplo, en Pedro Brán, en Herrera, en Guerra, en Boca Chica, para poder llegar a la sede central o para poder llegar al Distrito Nacional, increíble. Es un vía crucis. Entonces, es un deber nuestro, porque eso no es culpa de la población, eso no es culpa de quien sufre. No podemos revictimizar a quien ya es víctima de un tipo penal. Es una responsabilidad nuestra como institución, con el personal que tengamos, buscar la manera de optimizarlo, focalizarlo en puntos estratégicos y llevarle el acceso más fácil a la justicia que necesita la comunidad para recibir una respuesta. Maestrada, ¿y de qué tiempo estaríamos hablando para resolver este problema? Porque esto se resuelve con poca cosa. Se resuelve alquilando. Bueno, mire cómo lo estamos haciendo. Sí. Ya suscribimos un acuerdo con Santo Domingo Oeste y ya en el Ayuntamiento de Santo Domingo Oeste, ya el Ayuntamiento de Santo Domingo Oeste, el señor Francis, nos donó una casita que hay que acondicionar y estamos a la espera del Departamento de Ingeniería de la Procuraduría, que está haciendo el plano para poder hacerle el remozamiento necesario para albergar el personal que se necesita allí. Pero ya también con Santo Domingo Oeste suscribimos otro acuerdo en donde se va a instalar una unidad. Entonces se le va a dar seguimiento a los casos más críticos de violencia en contra de la mujer, en donde también va a haber un equipo multidisciplinario, inclusive con componentes del Ministerio de la Mujer, para darle seguimiento a esos casos en todas sus dimensiones. De la misma forma, ya también tenemos el acuerdo con Santo Domingo Norte para hacer el mismo acuerdo con Santo Domingo Oeste y ya está a nivel de firma. Y con La Caleta, ya la casa está remozada y ya para la semana próxima, entonces pensamos firmar el acuerdo. Si esto no se hace de una forma intersectorial, multisectorial, interinstitucional y cada quien asumiendo el rol que le corresponde, pues esto no va a tener solución porque esto no es una responsabilidad exclusiva del Ministerio Público. Entonces se están haciendo alianzas con la Policía Nacional, con los ayuntamientos, a donde se le está sensibilizando para los casos, por ejemplo, de violencia en contra de la mujer, con los ayuntamientos, pero de la misma forma tenemos que tener acercamiento con la comunidad. ¿Por qué? Porque la comunidad sabe quién roba, quién vende droga, quién violenta a la mujer, quién violenta a los hijos. Entonces, de esa manera, si nosotros podemos conseguir información, podemos implementar medidas preventivas y disuasivas para entonces poder llevar también una solución alterna en coordinación entonces con la Junta de Vecinos y esos dirigentes comunitarios que tienen gran incidencia en esas comunidades. Estaríamos hablando que en cuestiones de meses ya este problema está resuelto. Por lo menos en diferentes partes de Santo Domingo, sí. Y porque, por ejemplo, Santo Domingo Oeste estamos esperando los planos para iniciar, pero ya Santo Domingo Este está trabajando en el remozamiento de la casa y ya La Caleta
tiene el local establecido y remodelado. O sea que es cuestión de nosotros solamente firmar el acuerdo y llevar el personal. Y así ya nos hemos acercado al Ayuntamiento de Los Alcarrizos. De la misma forma ya nos comunicamos también con la alcaldesa de Guerra, también con el alcalde de Boca Chica, que Boca Chica tiene sus particularidades precisamente por ser un pueblo muy turístico, y se dan ciertas cosas allí que no se dan en otros lugares. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, con Santo Domingo? Santo Domingo es un territorio extraordinario. Yo digo que es una bendición trabajar allí, porque todos los días uno tiene la oportunidad de crecer como profesional, porque la misma necesidad hace que uno tenga que convertirse en creativo, no sea más creativo de la cuenta. Entonces, la realidad que a nivel de territorio tiene Santo Domingo es muy diversa. La realidad de Boca Chica no es la misma de Pedro Branco. Entonces nosotros tenemos que focalizar esfuerzos. No podemos atender a Boca Chica de la misma forma que atendemos a Pedro Branco. Tenemos que focalizar esfuerzos para saber cuáles son las necesidades que tiene cada uno de los municipios y cada una de las áreas para nosotros poder ser efectivos. Y por supuesto, a través de la estadística, ver realmente qué es lo que está sucediendo, cuál es el tipo penal que más influye en esa población, también para prever esa situación. Exactamente. Y cuando llevamos la estadística, a nivel de los feminicidios, ¿dónde se comete más feminicidio dentro de Santo Domingo? En Santo Domingo Este. Santo Domingo Este es el municipio que no es el más grande, tiene la misma característica de Santo Domingo, pero es el que es más poblado y el que tiene los mayores índices de violencia. Entonces, precisamente por eso... Ahí hay 500.000 de personas más o menos, ¿verdad? Por eso en Santo Domingo Este, aparte de tener la unidad de atención a la violencia de género, sexual e intrafamiliar, se llegó al acuerdo con el ayuntamiento, con el señor Juan de los Santos, para instalar entonces una unidad operativa que le diera seguimiento entonces a los casos de violencia en contra de la mujer y de violencia intrafamiliar. Creo que es el único municipio que tiene una fiscal que vela por el asunto de los ruidos. Sí, en el ayuntamiento, precisamente localizada en el ayuntamiento. Y ella trabaja, bueno, en Santo Domingo Oeste pretendemos que la persona que funja dentro de ese cuerpo multidisciplinario exactamente haga lo mismo, porque el problema de los ruidos está en todas partes. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer, conforme conversamos ahorita, es optimizar los recursos humanos que nosotros tenemos para que estos no solamente se enfoquen en una sola tarea, sino que nosotros podamos diversificar y que podamos llevar una atención más efectiva. No le cambie. Seguimos conversando con la magistrada Olga Dinah.